Bien, entonces veníamos hablando de cuáles eran los obstáculos que me impedían generar nuevos aprendizajes, ¿sí? Y en realidad son todas cuestiones emocionales, ¿sí? Bloqueos emocionales que tenemos para generar esos nuevos aprendizajes. Y entonces, en tanto veamos que el aula es un espacio emocional, no solamente un espacio de aprendizaje, digamos que podemos ayudar a nuestros alumnos en que puedan gestionar o aprender a gestionar. Esto tiene que ver un poco con que podamos generar aprendizajes de valores, ¿sí? De comportamientos, de conductas, que hagan que puedan gestionar estas emociones, ¿sí? Entonces, en la medida en que esas emociones transitan en el aula, ¿por qué? Porque si lo que aprenden los motiva, eso los energiza, los pone contentos, tienen esperanzas cuando obtienen nuevas notas, se sienten orgullosos, ahí tienen angustia cuando están frente a un examen, cuando no han tenido buenas notas, ¿sí? Se sienten contentos cuando se dan cuenta, que han aprendido, que han logrado incorporar un aprendizaje, que han podido resolver algo que no pensaban que podían resolver. Eso, por ejemplo, es parte del el que sé, digamos, no sé que sé, por ejemplo, que es otra de las partes de todo este mundo de conocimiento y no conocimiento que nos atraviesa. Entonces, tenemos que saber que el aula, además de un lugar de aprendizaje, también es un espacio de emociones. Y emprender y aprender implica un compromiso, pero no ese compromiso, es decir, nosotros siempre pensamos, o que lo que estamos acostumbrados a decir, compromiso como obligación. Compromiso es interno y es una elección, digamos, elijo hacer o no hacer tal cosa, ¿sí? Es decir, el compromiso no es obligación. Y es cuando me comprometo, es cuando creo algo, es un acto creativo, es un acto, digamos, vinculado a la posibilidad de hacer que las cosas pasen. ¿Está? Ese compromiso me genera pasión, viene desde la pasión. Es hacia donde me estoy dirigiendo para lograr algo y me moviliza el compromiso y la pasión. Eso hace que yo accione y hace que las cosas pasen. Entonces, y esa pasión, ese compromiso, me satisface a mí. Lo hago porque me gusta a mí, no porque estoy comprometido en el sentido de que, digamos, que nosotros usamos la palabra con otro, si no estoy comprometido conmigo, ¿sí? Lo hago porque me gusta a mí. Otra cosa es la obligación, pero, digamos, el compromiso, uno lo hace con pasión, es una acción que hace con pasión. Entonces, esas realidades que nosotros vamos a generar y que vamos a lograr, es porque elegí, es una suma de elecciones, ¿sí? Es la suma de elecciones para conseguir lo que quiero conseguir, para transformar la realidad que quiero transformar. Si el compromiso es elección, ¿sí? Entonces la suma de los compromisos
es la realidad que estoy viviendo, ¿sí? Estoy viviendo la realidad que estoy viviendo porque me comprometí en un pasado. En mi pasado he tomado compromisos, me comprometí con mí mismo, fui apasionada con determinadas cosas para conseguir y para lograr la realidad que estoy viviendo. ¿Está? ¿Se entiende ahí? Entonces, la realidad implica poner objetivos, el compromiso, perdón, implica poner objetivos. El compromiso, cuando hablo de compromiso, hablo de todas las posibilidades que me da este universo, ¿sí? Y hablo de los objetivos y de conseguir determinadas cosas para transformar esta realidad. Entonces, si las acciones que hago están en consecuencia con este compromiso, voy a obtener los resultados que quiero obtener. En cambio, si no me comprometo, voy a permanecer siempre en el mismo lugar. Si no genero acciones para transformar esa realidad, voy a estar siempre en el mismo lugar. Entonces voy a justificarme, como por ejemplo en el caso del tiempo que hablábamos antes, es decir, no tengo tiempo, es mucho trabajo, entonces todo eso me genera una falta de acción, y si no acciono, no cambio la realidad. Y sigo permaneciendo en ese lugar de confort. Y tu compromiso, el compromiso de ustedes, ¿en dónde está? Porque, digamos, nosotros decimos, mi compromiso está en lo que hago. Si yo le dedico más tiempo, por ejemplo, en el caso de los chicos, a lo mejor estar con la Play, ¿sí? O, no sé, algún deporte. Ojalá sea un deporte. Es decir, si un chico está comprometido o le dedica mucho tiempo a ese deporte, quiere decir que está comprometido con ese deporte. Es lo que lo apasiona, ¿sí? Pablo en la clase el sábado pasado hablaba del básquet, ¿sí? Es cuando, digamos, uno se compromete con lo que está haciendo. Eso significa, digamos, parte desde nuestra pasión. Ahora, por ahí también podemos usar y decir, sí, a mí me gusta tal cosa, pero no hago nada. Sí, a mí me gusta hacer gimnasia, pero si no voy a gimnasia, mi compromiso no está con la gimnasia, ¿sí? Por más que yo lo diga. Entonces, el resultado está donde está mi compromiso. El compromiso no es obligación, el compromiso es acción. Y nosotros somos nuestro compromiso. En la medida en que nos comprometemos, transformamos. ¿Está? Entonces, si nosotros estamos comprometidos con hacer que nuestros alumnos generen un cambio para en su modo de vivir, que uno pueda generar una transformación, entonces el compromiso nuestro está en el aula, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos generando una transformación en nuestros alumnos. Entonces, el compromiso es lo que el mundo recibe de nosotros. Y dado nuestro compromiso, van a ser los resultados que vamos a obtener. Entonces, hoy es el presente, es el futuro de lo que hicimos nosotros en nuestro pasado, ¿sí?
Es decir, en el momento en que estábamos hace un tiempo, hace unos años, el día de hoy lo veíamos con futuro. Y hoy también es además el pasado del futuro. Entonces, los compromisos los vivimos y en la medida en que hoy generemos acciones, vamos a poder crear un futuro distinto. Charles decía, el compromiso es un acto, no es una palabra. No son palabras, son acciones. Es la acción que generamos para obtener un resultado distinto. Entonces, en la medida en que nosotros veamos esas distintas posibilidades que podemos transitar, que veíamos que siempre están en constante expansión, digamos, porque hay tanto para aprender, hay tanto para compartir, y tantas personas que pueden sumar a nuestro conocimiento y a nuestro ser, ¿sí? Que siempre estamos en constante expansión y no tenemos que pensar que los errores o que las cosas que no nos salen tan bien son obstáculos, son parte de este crecimiento y parte de, digamos, este crecimiento se genera esta transformación precisamente por la actitud que estamos teniendo frente a estos nuevos aprendizajes. Estamos saliendo de ese pensamiento limitante. Entonces, con cada salida de nuestra zona de confort, vamos haciendo una nueva transformación. Entonces, es un poco ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Sí? La actitud lo es todo. Entonces podemos tener dos actitudes diferentes, o tenemos un lenguaje generativo, donde estamos generando un nuevo futuro, y eso los alumnos tienen que pensar esto, de que en la forma en que nosotros hablamos, es cómo nos vamos creyendo lo que vamos hablando. Si nosotros hablamos en un lenguaje generativo, se nos van a abrir posibilidades. Si nosotros decimos sí, vamos porque eso lo podemos hacer, porque de alguna forma entre todos podemos, ¿sí? Se genera un futuro distinto. En cambio, si dentro tenemos a alguien o un grupo que piensa no, porque que no se puede, que entonces tenemos no podemos porque no nos dejan, porque no tenemos el colectivo, porque, bueno, todo esto nos cierra posibilidades, ¿sí? Es como siempre decimos, el no ya lo tenemos, generemos nuevas, un lenguaje generativo que nos abra posibilidades. Entonces, de acuerdo a la actitud que planteamos o que vamos a tener, van a ser los resultados que vamos a tener. Desde el lugar que nos paramos, van a ser los resultados. Entonces, si salimos de esa zona de confort, vamos a vivir nuevas experiencias, podemos ampliar nuestra realidad y vamos a ver posibilidades que antes no veíamos. Y esto es conectar con la pasión y después es trabajar para conseguir habilidades para mejorar nuestro talento, ¿sí? Es decir, que ponga en marcha esa pasión. Entonces eso nos conecta con el propósito, con nuestra vida, con lo que queremos ser y lo que cómo nos vemos en un futuro. Entonces por eso tenemos que ayudar a nuestros, primero nosotros, ¿sí? Saber qué es lo que nos apasiona y ayudar a nuestros alumnos y a todos los que tenemos alrededor, digamos, que busquen qué es lo que los apasiona. Porque en donde esté esa pasión va a estar
lo que pueda hacer en su vida, ¿sí? Porque si no, va a transitar una vida haciendo algo que no le gusta, ¿sí? Entonces, va a poder, si encuentra esa pasión, va a poder vivir con un propósito, ¿eh? Entonces, nos tenemos que hacer preguntas y hacer que ellos se pregunten, ¿eh? Tener otra mirada de las cosas, qué cosas, con qué me puedo identificar, qué hago que me guste, o para qué hago las cosas que me gustan, cómo las hago las que me gustan y cómo las hago las que no me gustan, ¿sí? Con desgano, las que no me gustan las voy postergando, ¿estamos? En cambio, lo que sí me gusta, lo hago aunque no me digan que las tengo que hacer, ¿sí? Lo hago porque me gusta. ¿Mm? Entonces, donde está esa pasión, está mi propósito de vida. Entonces, si además a esa pasión le agregamos el talento y aprendemos a hacer, a vincular el conocimiento con esa pasión, ¿sí? Voy a desarrollar una habilidad, voy a aprender, voy a ejercitarme, entonces puedo transformar ese trabajo y ese aprendizaje en una habilidad, pero va a estar vinculada a esta pasión, ¿eh? Entonces, por más que tenga un error, todo eso es parte, un error es parte del aprendizaje, ¿sí? Pero cuando tengo pasión, lo vuelvo a encarar, ¿está? Insisto, ¿eh? Insisto. Entonces el camino es ir hacia ese universo de posibilidades, ir a esa zona mágica que es la zona de autorrealización y de alta autoestima, donde tengo éxitos y tengo fracasos, ¿sí? Pero entendiendo el fracaso como parte de esos aprendizajes y como parte de esa evolución, ¿eh? Es decir, por eso los chicos tienen que aprender que no solamente, digamos, que no es todo 10, ¿sí? Que también parte del aprendizaje es el error. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros hemos sido educados en unas estructuras donde el error se castiga. Entonces, digamos, nuestros métodos de evaluación tienen que ver con sabés o no sabés. Entonces, sin pensar, digamos, de que a lo mejor a ese chico o a ese alumno le falta transitar este aprendizaje para poder llegar al saber, ¿sí? De ese tema, por ejemplo. ¿Estamos? Pero en la medida en que esté comprometido con ese aprendizaje, va a poder obtener nuevos resultados. El tema es que nosotros podamos hacer como, creo que por ahí estas materias que tienen que ver con los emprendimientos y con generar ideas, con que los alumnos puedan compartir distintas formas de plantear una situación, digamos, da lugar a generar un ambiente de aprendizaje más abierto y digamos, no decimos o está bien o está mal, digamos, son todas opciones que podemos compartir distintos caminos para lograr un resultado. Estas materias nos dan esa posibilidad, ¿sí? Que ellos puedan pensar de un lugar distinto y eso genera aprendizaje. ¿No? Entonces,
algunos tips para enseñar a equivocarse. Bueno, elogiar los esfuerzos, que busquen los porqués, desanimar a los perfeccionistas, porque siempre tenemos alumnos que buscan la perfección y que a lo mejor en esta búsqueda de perfección es como que tampoco se animan a compartir algo porque piensan de que no está perfecto. Eso también es una cuestión limitante a la hora de compartir conocimiento. Ahí en el material yo les comparto una serie de tips para, que tienen que ver con el fracaso, ¿sí? Acá también les voy a compartir un videíto, ¿sí? A ver. Esto es vernos en la posibilidad digamos, de algo distinto, ¿sí? Vernos en la posibilidad de algo distinto. Aún pasando los miedos que tenemos que pasar para poder lograr lo que queremos lograr. Ahora vamos a hablar de la escucha. ¿Qué significa escuchar? ¿Qué les parece que es escuchar? ¿Qué les parece que es escuchar? ¿Es prestar atención? ¿Es comunicarnos? ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo oír que escuchar? ¿O no? Bueno, oír es un hecho biológico, ¿sí? Es un hecho biológico, escuchamos, oímos en realidad. Y a partir de lo que oímos, tenemos una interpretación de lo que escuché, de lo que en realidad escuchar es distinto de oír, ¿sí? Entonces interpreto lo que oí, y esa interpretación tiene que ver con esas amenazas, con los miedos, con la desconfianza. Es decir, si, por ejemplo, si me dicen, vamos a cenar afuera esta noche, puedo interpretar o que es una cena romántica, o que podemos hablar un tema no muy bueno, ¿sí? Pero es mi interpretación. Lo único que me dijeron es que vamos a cenar esta noche, afuera esta noche, ¿sí? ¿Está? Yo después todo lo demás lo interpreté yo. Entonces, a partir de lo que oigo, con mi interpretación, es lo que escucho, ¿sí? Interpretamos lo que oímos desde el lugar del observador. Llamamos observador no solamente, digamos, a lo que vemos, sino también a lo que oímos. Entonces, desde ese lugar,
también tengo mis interpretaciones. Es lo mismo que cuando veo algo, hago mi interpretación de lo que estoy viendo. Y cuando, en este caso, oigo, hago mi interpretación, y eso, el oír más interpretar, es escuchar. Entonces tengo que empezar a aprender a escuchar diferente. Entonces me puedo preguntar, ¿para qué me dice lo que me dice? ¿Sí? ¿O qué quiere que pase? ¿Qué quiere que haga con lo que me está diciendo? ¿O que no quiere que pase con lo que me está diciendo? Entonces, cuando hablamos para ser escuchados. Y ese hablar efectivo es cuando tengo del otro lado alguien que me escucha en forma efectiva. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si estamos en una conversación interna, estamos escuchándonos, ¿sí? Estás escuchándote, ¿sí? Porque en realidad siempre tenemos conversaciones, o con alguien de afuera o con nosotros mismos, pero siempre estamos en una conversación. Y estamos entendiendo es porque estamos escuchando al que está del otro lado, al que está afuera, ¿sí? En cambio, si no estoy entendiendo es porque estoy en mi conversación. Es porque no oigo lo que el otro está hablando. ¿Sí? Estoy en mi propia conversación interna. Entonces, ¿estás escuchando lo que estoy queriendo decir? ¿Estoy transmitiendo el mensaje? Es decir, yo me tengo que preguntar si estoy transmitiendo el mensaje porque tengo que ver a ver si el otro me está escuchando. ¿Sí? Porque que esté del otro lado no significa que me esté escuchando. Hay ejercicios, también lo comparto, y es hacerlo con los ojos cerrados. Igual yo le he hecho con los ojos cerrados y con los ojos abiertos, pero es que alguien nos va diciendo cómo vamos doblando una hoja, cortamos un cachito, y nos damos cuenta que al finalizar el ejercicio, el que tengo al lado hizo otra cosa distinta a la que hice yo. Y eso tiene que ver con esas interpretaciones, ¿eh? Porque me perdí en el camino, porque no escuché un determinado doblez, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El resultado para todos es distinto, porque las interpretaciones son distintas, ¿eh? Entonces, no es solamente, en este caso, soy observador desde la escucha. ¿Mm? Antes era desde lo que veía. Pero todas estas interpretaciones llevan a emociones y llevan a acciones y llevan a resultados. ¿Eh? Y en el aula es exactamente igual. Ah, pero yo entendí que el examen era tal día. Ah, pero yo entendí que no incluía tal cosa. ¿Sí? Entonces, eso es parte de la interpretación de lo que hacemos, de lo que sucede dentro del aula. Y entonces a partir de ahí están los resultados. Y la escucha no depende de mí. Es decir, yo digo lo que digo y el otro escucha lo que escucha, ¿sí? Lo que quiere escuchar. ¿Estamos? O con la carga y con la creencia, interpreta lo que interpreta, ¿sí? Entonces muchas veces, hay veces que damos por sentado cosas que no se han dicho, ¿sí? O en función, o hacemos especulaciones a partir de cosas que hemos escuchado, ¿sí? Pero eso es parte de mi interpretación como que desde el lado del que escucha, ¿sí? Pero no es lo que dijo el que dijo, ¿estamos? Entonces a partir de ahí
tenemos problemas en la comunicación. Entonces, bueno, ahí tenemos otro ejercicio, por ahí hacer una fila con los chicos, y hay dos ejercicios. Uno donde les hacemos por ahí una figura en la espalda, y entonces cada uno va transmitiendo al de adelante lo que sintió en la espalda, el dibujo que me hizo el alumno de atrás, ¿sí? Entonces después finalizamos viendo a ver cuál es el dibujo que sintió en la espalda el último alumno con el facilitador o el docente que planteó el dibujo original. Lo mismo se puede hacer con a lo mejor con gestos, o diciendo, teníamos un juego que no me acuerdo cómo se llamaba, esto de o teléfono descompuesto, es decir, iniciar con un texto, con una oración, y a ver cómo llega al final de la fila o al final del círculo, como querramos colocarnos, cómo todo eso tiene que ver con el problema en la comunicación. Porque decir es distinto que escuchar, ¿sí? Y entonces nos tenemos que hacer responsables de las interpretaciones de lo que escuchamos, ¿eh? Y esas interpretaciones, como dijimos, tienen que ver con nosotros y con las cargas que nosotros traemos, con las creencias que tenemos. Entonces, mientras que el otro está hablando, yo ya estoy evaluando, haciendo un juicio de lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros podamos deshacernos o dejar de lado esas creencias y escuchar en forma consciente, cambiar nuestro observador, vamos a poder cambiar nuestros resultados, ¿eh? ¿Está? Entonces, para eso necesitamos también diseñar nuestras conversaciones. Si cambiamos ese observador, vamos a poder cambiar nuestras conversaciones. Es decir, me hago cargo de lo que pienso y digo. Entonces me reviso, veo mis actitudes, veo cómo fue mi lenguaje, veo cómo me expresé, por qué esa persona se comporta de una determinada manera conmigo. A veces, o lo que hemos siempre, es decir, ver cómo se comporta el otro conmigo, pero ¿por qué no revisamos qué es lo que dije, qué actitud tuve, qué acción hice para que el otro se comporte o tenga esa forma de actuar conmigo? Acá, por ejemplo, esta actividad, ¿cuál de los hombres es más pequeño? Y bueno, en realidad, la verdad que verlo así en la pantalla tan cerca, por ahí con un proyector en el aula es más fácil, y se ve distinto. Pero bueno, acá son todos iguales, es lo mismo que esta otra imagen. ¿Cuál de las dos líneas horizontales es más larga? Y entonces depende de lo que estamos viendo, es cómo vamos a interpretar lo que vemos o escuchamos. Y entonces pareciera como que la de arriba es más larga que la de abajo, ¿sí? Pero en realidad son las dos iguales. Entonces, este nuevo modelo comunicacional tiene que ver con ese lenguaje generativo del cual hablamos, es decir, hablar a partir del lenguaje generativo que crea posibilidades, y no a partir del lenguaje descriptivo, ¿sí? Que solo me limita.
Entonces, a partir del lenguaje generativo, puedo crear, puedo diseñar, puedo crear un mundo nuevo, ¿sí? Es decir, por ahí, para una vieja relación le puse yo, ¿por qué? Porque a lo mejor teníamos una determinada relación con una persona y a partir de revisarme, puedo crear una nueva relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me cambio yo, ¿sí? Es decir, en el momento en que cambio yo, cambia mi entorno. Entonces, puedo crear una nueva relación, un nuevo mundo. ¿Eh? Entonces estoy respondiendo, estoy generándome una nueva habilidad que tiene que ver con este nuevo modelo comunicacional. Estoy aprendiendo a comunicarme, estoy tomando acción en cuanto a la comunicación. Son acciones nuevas, ¿sí?, que me están generando nuevas formas de relacionarme, nuevas relaciones y un mundo nuevo y distinto, ¿sí? Entonces, utilizando este lenguaje generativo, me hago cargo de las cosas que digo y busco los resultados que quiero obtener para cambiar esta realidad que quiero cambiar. Acá, por ejemplo, bueno, es un videíto, pero en este es un juego en una capacitación donde también estaban todos en fila y el facilitador iba al final de la hilera y le mostraba gestos, que era lo que quería transmitir, y así iban transmitiendo uno a uno, y bueno, realmente al final del camino fue totalmente distinto el mensaje al cual se inició, ¿sí? Entonces, y todo esto tiene que ver con las habilidades sociales y estratégicas. Hasta ahora venimos hablando de procesos intrapersonales y también tenemos que ver los procesos interpersonales, que tienen que ver con la empatía, con la adaptabilidad y con el coraje que tenemos para tomar la iniciativa y poder actuar. La empatía, digamos, en el sentido de que es la capacidad para poder comprender nuestro entorno, ¿sí? Y poder entender las perspectivas o los observadores que están siendo las personas que nos rodean, desde qué lugar están viendo lo que ven, ¿sí? Desde ese lugar estoy siendo empático, ¿sí? Y esto es una de las habilidades que también se pueden enseñar. ¿Eh? Es decir, cuando un alumno empieza o toma una actitud, no porque fulanito hizo tal o cual cosa, y entonces está hablando desde la queja, ¿sí? Ahora nosotros le podemos ayudar a pensar, a ver por qué el otro hizo lo que hizo, ¿sí? Entonces, en ese podemos enseñar la empatía, podemos, digamos, empezar a transmitir estas nuevas habilidades que nos van a servir, no solamente en el aula, sino a ellos en lo personal, a todos, en lo personal y en lo profesional. La empatía y la forma de adaptarnos a las nuevas situaciones, a los nuevos escenarios, ¿sí? Estas habilidades son predictoras del éxito de los emprendedores, ¿sí? A ver, en la medida en que seamos empáticos y seamos adaptables y tengamos coraje, digamos, ya estamos siendo aprendices de la vida, ya estamos
generando nuevos aprendizajes. En la medida en que tengo estas habilidades, estoy dispuesto a aprender y a dejar que otro me enseñe, ¿sí? Entonces eso es una clave, un factor clave en el éxito de las personas, no solamente de los emprendedores, ¿sí? Entonces, estas habilidades también tienen que tener balanceada la parte afectiva o emocional de la que estamos hablando con la parte efectiva. ¿M? Entonces, en la medida, como siempre, desde el inicio que hablamos, siempre hemos desarrollado todo el mundo exterior y nos hemos olvidado de desarrollar nuestro mundo interior. Entonces, en la medida en que tengamos balanceadas estas dos partes nuestras, vamos a poder involucrar o vamos a poder ser efectivos en nuestros vínculos familiares, en nuestros vínculos sociales y en los vínculos comerciales o profesionales, ¿sí? Entre todo lo que tenga que ver con nuestro ámbito laboral, ¿sí? Entonces, las personas sociales dependen de cómo se relacionan, para qué se relacionan, cuándo, dónde, con quiénes, ¿sí? Entre cómo encajan en esta vida, en este mundo de incertidumbres, cómo encajan en ese contexto, y eso es una de las habilidades sociales que también tenemos que ayudar a que nuestros alumnos desarrollen para que ellos puedan después todo esto transmitirlo a un emprendimiento, a su vida profesional, laboral, digamos, transmitir, incorporarlos como parte, ¿sí? Entonces, ¿por qué todas estas habilidades son fundamentales para emprender? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros seamos empáticos y seamos adaptables y podamos persuadir en el buen sentido, digamos, como para modificar algo, eso va a incidir en los resultados que voy a obtener. ¿Eh? Entonces, si yo si yo busco obtener un determinado resultado, voy a tener que actuar, digamos, aprender a actuar de determinada manera. No solamente conocer mis emociones y en función de mis emociones, mis acciones, sino que también voy a tener que reconocer y evaluar las emociones de los otros y cómo van a actuar en función de esas emociones para poder obtener los resultados que quiero obtener. Además, estas habilidades sociales en general, los emprendedores o las empresas emprendedoras son creadas por equipos de gestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque comparten las ideas, comparten las capacidades y eso hace que más que dividir, sumen y creen nuevas posibilidades. También hace que estas habilidades sociales hacen que estas personas tengan un alto poder de negociación que les es más beneficioso a la hora de obtener resultados, porque van a tener que negociar con proveedores, con clientes, con compañeros de trabajo, con colegas, con empleados, con el sistema financiero, digamos, a ver, hay un mundo con quien nos tenemos que relacionar en distintos ámbitos. Si estamos en el ámbito educativo, vamos a tener los alumnos, vamos a tener nuestros colegas, nuestras compañeras de aula, o vamos a tener nuestros directivos, con quienes debemos compartir y negociar lo que quiero tener. ¿Sí? Por ejemplo, también vamos a tener que tener una comunicación interna eficaz,
¿sí? ¿Por qué? Para también, lo mismo, para poder, para que la organización tenga los resultados que queremos tener. Y esto tiene que ver también con la madurez del capital social, es decir, en tanto tenga relaciones sociales y profesionales, comunicaciones maduras, ¿sí? Que pueda tener conversaciones que tengan un beneficio, resultados positivos, entonces voy a tener, digamos, todo esto va a sumar a lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces voy a generar mayores posibilidades, ¿sí? Entonces, estas habilidades sociales son importantes para establecer relaciones, redes de relaciones personales y profesionales a largo plazo. Entonces, en la medida en que voy sumando redes de relaciones personales que se transforman en redes, ¿sí? Entonces, esto me sirve, digamos, por ejemplo, para incrementar mis relaciones, porque tengo que, digamos, conozco a un profesional que está trabajando en San Juan, porque me encontré con esta persona en un curso en Buenos Aires, y capaz que tenemos que ir, supónganse que se nos alinean los planetas y podemos ir con un colectivo, con los alumnos a San Juan. Entonces, por ahí podemos establecer un contacto con esta persona que conocimos para obtener que nos genere una determinada acción con los alumnos. Entonces, estas redes personales y profesionales nos amplían nuestras posibilidades y nuestro mundo, ¿sí? Podemos tener información para tomar decisiones, además de hacer amistades, ¿sí? Pero nos amplían nuestras posibilidades. Y eso es cuando estamos abiertos a salir de nuestra zona de confort y abiertos al aprendizaje, abiertos al fracaso, abiertos a todo el mundo de posibilidades que se nos presentan, ¿sí? Y cuando podemos compartir también este conocimiento, ¿eh? Entonces, y esta autoeficiencia emprendedora es la creencia positiva y poderosa de que podemos tener éxito en nuestro emprendimiento, ¿sí? Es decir, en la medida en que nosotros sabemos que podemos, que tenemos estas creencias que nos generan acciones positivas, entonces podemos ir transitando este mundo de posibilidades. Y que si, a pesar de tener fracasos o traspiés, podemos levantarnos y seguir adelante y volver a intentarlo, ¿sí? Entonces, esto, digamos, es parte de lo que tenemos que aprender y transmitir que se puede, ¿sí? Decía María Teresa de Calcuta que yo hago lo que tú puedes, lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Entonces, juntos podemos hacer grandes cosas. Esto vinculado al trabajo en equipo, ¿sí? Porque en la medida en que nosotros podemos como personas ir modificando nuestro observador, nuestra forma de ver las cosas, nuestra comunicación, ¿sí? Nuestras conversaciones internas, vamos cambiando nuestras acciones y vamos cambiando nuestros resultados, vamos transformando. Y eso, cuando nos juntamos y cuando formamos equipo, es muy superador y poderoso, ¿sí? Entonces, transforma ese equipo en ese
en un mundo nuevo para generar nuevos resultados. Entonces, este trabajo en equipo, bueno, decimos que el trabajo en equipo es entre personas coordinadas con un fin, ¿sí? Es el conjunto de personas que son capaces de mirarse confiando de que el otro va a hacer lo que se necesita, y esto es parte del método Kaizen, que es de mejora continua, ¿sí? A partir del método de la comunicación productiva, también es cuando trabajo en equipo, es cuando planteamos objetivos o metas y a partir de una comunicación generada a partir de la confianza, la responsabilidad y el compromiso, puedo obtener resultados positivos, ¿sí? O puedo obtener los objetivos o llegar a las metas que me planteé. No solo las acciones que llevan a resultados, y trabajar en equipo. En esto tenemos que ver esto que venimos hablando de cómo somos como observadores y qué observadores estamos siendo, porque a partir de ahí son las interpretaciones que voy a tener de la realidad, ¿sí? Entonces, si ese equipo tiene las acciones, las conversaciones, digamos, necesarias para vincularse, para vincular los integrantes, digamos que los resultados de ese equipo van a ser provechosos y beneficiosos. Es decir, es necesaria la conversación entre los integrantes del equipo para que todos se acepten, ¿sí? Como, desde un lugar de aceptación, para que todos podamos aceptar las diferencias y poder diseñar las acciones que sean necesarias para lograr el fin que quiero tener. Entonces, si logramos unirnos y aceptarnos desde esas conversaciones, las acciones que voy a tener en ese equipo van a ser válidas, más allá de que tenga el resultado que quiero obtener o no. En tal caso, voy a tener que corregir alguna acción, pero ya sé que las conversaciones internas del grupo, las conversaciones son, digamos, el equipo funciona como equipo, aceptando la diferencia y la diversidad, y que solo habría que cambiar el rumbo, para obtener un resultado distinto o para obtener el resultado deseado. Pero que se da digamos, ya está convenido y aceptada la conversación y las distintas, digamos, los distintos observadores e interpretaciones de los integrantes del equipo. Entonces eso ya no se discute, eso ya, llegado a esa instancia de las acciones, ya no hay vuelta atrás, ni reclamo, ni juicio sobre la interpretación o lo que dijo lo que dijo alguno de los integrantes, sino que es volver a revisar la acción para conseguir el resultado que quiero conseguir, ¿sí? No se discute la postura de ningún integrante. Entonces, que los resultados son parte de ese proceso, ¿sí? Entonces, en tal caso, vamos a tener que diseñar otras acciones para obtener otros resultados. Pero no vamos a tener diferencias. En esto tenemos que saber que el equipo, y eso sabemos que es distinto del grupo, que la visión y misión no es la misma, en el equipo se comparten y el grupo no tiene, ¿sí? En el grupo
Generalmente hay posturas egoístas en el equipo, se busca el fin común, ¿eh? Entonces, tenemos que saber si un equipo para lograr mejores resultados o solo vamos a tener un grupo de trabajo. Entonces, en el equipo ponemos el cuerpo y así como decíamos en el inicio, que digamos que cuando ponemos el cuerpo y las emociones, eso se transforma en aprendizaje, la mente no lo olvida, ¿sí? Entonces, también el equipo es exponernos al aprendizaje, a que otro sabe algo que yo no sé y que sé algo que otro no sabe, y que todo eso se integre y se comparte, ¿eh? Que somos parte de motivar, digamos que ayudamos en el equipo a motivar a otro integrante, que coordinamos acciones para obtener el resultado que quiero obtener y que esa acción son efectivas para encontrar ese resultado que quiero obtener. Bueno, en cuanto a la comunicación, tenemos esta escucha activa, ese hablar responsable, para no, digamos, en esto de hablar responsable, para no generar situaciones de conflicto o de molestar o agredir o lastimar a algún integrante, ¿sí? Entonces, tengo que tener un hablar responsable para tener una comunicación eficaz. Estas acciones tienen que ver con el compromiso que tiene cada integrante con ese equipo, y hay un liderazgo situacional, digamos, hay un liderazgo compartido en que ese líder va cambiando. ¿Por qué? Porque se van cambiando las situaciones, y cada uno de los integrantes va tomando un rol en cada situación que se plantea, pero porque hay confianza y estamos seguros de los compañeros que tenemos, que estamos juntos en este compromiso para obtener un resultado, el resultado que quiero tener, ¿sí? Ahí les compartí un juego, se llama Rojo y Negro, y compartí no me sale la palabra, ¿cómo se llama? Todos los requisitos, y cómo se juega. Esto es una foto porque participé en este juego. Es un juego de toma de decisiones, y depende de la postura de cada equipo, puede ser o de competencia, o cuando buscamos el ganar-ganar, ¿sí? Que también eso es otra de las cosas que tenemos que transmitir a nuestros alumnos, el beneficio compartido, ¿sí? Es decir, porque ganar cuando otro pierde no es muy beneficioso, ¿sí? Y es bueno y genera alegría cuando todos ganamos, ¿eh? Entonces, cuando los equipos ganan, o cuando en una negociación, llevándolo a una negociación, cuando las dos partes o las partes ganan y toman su ganancia, lo que es beneficioso para uno, o lo que no es beneficioso para uno puede ser beneficioso para el otro, ¿sí? Pero que en esa negociación todos ganamos. Entonces, tenemos que saber que estamos vivos, que esto nos abre posibilidades, ¿sí? Que tenemos un universo inmenso de posibilidades para poder crecer,
que, a ver, que podemos mirar por el retrovisor, ¿sí? Pero eso nos da un 10% de visibilidad. Si nosotros miramos hacia adelante, tenemos un parabrisas inmenso para poder mirar, ¿sí? Para poder observar. Entonces, como tomando todas estas nuevos conocimientos internos, o estos nuevos temas que tenemos que involucrar en nuestro aprendizaje, cómo incluimos esto en la educación del emprendedurismo, y es que nosotros también aprendemos junto con los alumnos. Eso creo que lo decía Roxana. Este, eh, Tenemos que generar que el grupo, el equipo, sea motivador y activador, que el grupo, que el aula entienda de que el error, o de que lo que por el camino que fuimos a lo mejor no era el mejor camino y que podemos tomar otro, ¿sí? Que tenemos que generar espacios multidisciplinarios, ¿sí? Y que nuestros alumnos tienen que ser los protagonistas en todo esto. Porque en la medida en que ellos sean los protagonistas y que ese conocimiento y ese aprendizaje les atraviese el cuerpo y las emociones, van a crecer, ¿sí? Entonces, estos espacios también multidisciplinarios, porque por ahí generar acciones con, como decíamos el otro día, con el docente de sociales, de historia, de biología, ¿sí? O de cualquier otra materia, digamos, eso también es superador. ¿Eh? Entonces, todo esto nos va a llevar a lo que hablábamos el sábado pasado, de transformar esto en cultura emprendedora, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros podamos ir interviniendo en estos aprendizajes, y que ellos puedan tener una visión más proactiva frente al futuro, esto les va a crear nuevas creencias, emociones positivas, va a cambiar las conductas, ¿sí? Y eso les va a generar posibilidades. Entonces, esta perspectiva proactiva es lo que va a transformar y va a ir transformando esa cultura en emprendedora, ¿sí? Es decir, aquello que para la oruga era el fin del mundo, para el resto del mundo se transformaba, es una mariposa. Eso es una frase de Lao Tse. Así que, bueno, muchas gracias por esta mañana compartida, un placer, y acá les dejo, espero que podamos seguir compartiendo estas mañanas de sábado, y no sé si alguien quiere hacer algún comentario, algo que les haya, que les suceda en el aula, que puedan compartir, este, vinculado a este tema, bienvenido sea, los escuchamos. Bueno, ahí activé la cámara para que me vean, yo soy Marcos. La verdad que muy, muy interesante la charla. Eh, Vamos a tener que retomar un poquito todo lo que hemos visto como para ir asimilando todos estos conceptos y ver cómo lo podemos bajar al aula, que creo que esa es una de las cosas que más nos está costando, o sea, llamar la atención de los chicos, hacer que el estudiante tenga esas ganas de trabajar, de que uno les plantee una actividad y que puedan resolverla y que de esa forma aprendan. Me parece que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en la actualidad.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Marcos? Sí, sí. La verdad es que eso es parte, el tema de la motivación en el aula es, por ejemplo, digamos, por ahí hacerlos parar, eh, eh, hacerlos aplaudir digamos, generar una movilidad en el cuerpo, a veces eso los predispone distinto para iniciar un tema. Lo que pasa es que yo entiendo que todas estas acciones y todas estas cosas son nuevas porque nosotros venimos de aulas estructuradas, de aulas donde todos nos sentamos mirando al frente. Eso es algo de lo que no hablé, y es, digamos, de la disposición en el aula. Por ahí a lo mejor depende de la cantidad de alumnos, pero uno puede hacer, digamos, en U, digamos, o en círculo, disponer los bancos, cosa de que todos nos estemos viendo, y de que nosotros somos parte de ese círculo, no parados en el frente, eh, digamos, mirando desde otra perspectiva al alumno, sino que somos parte viéndonos como en otro plano. Eso también genera otra predisposición. Pero sí es cierto de que el tema de la motivación a veces no es fácil cuando venimos de muchos años de otra estructura. ¿eh? Yo no noto mucho porque, bueno, tengo materias o sea, tengo clase en secundario común y en la técnica. Y en la técnica tengo materias de aula y materias de taller. Entonces, en el Ajá. taller es mucho más fácil de trabajar porque se está desestructurado y los chicos están realizando cosas concretas. Entonces, de esa manera es mucho más fácil. En el aula y se complica bastante. Sí, 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 sí. Sí, sí, el tema de las materias prácticas, por ahí también es otra la relación con los alumnos, la comunicación con los alumnos. Entonces, ahí es más fácil, o digamos, uno puede observarse todas estas cosas que empezamos a ver, desde qué lugar estoy observando a ese alumno, entonces tenemos más tiempo, porque también es una cuestión de, digamos que uno tiene un programa, tenemos la planificación, tenemos que dar tal y cual cosa, entonces es como que uno llega porque tiene que dar tal cosa y en tal fecha tengo el parcial o el examen, la prueba, y digamos, y a veces no nos damos tiempo para estas conversaciones con los alumnos de qué es lo que quieren y cuáles son, cómo se ven, supónganse en 5 años. Ese es otro ejercicio que podrían hacer. ¿Cómo se ven en 5 años o en 10 años? ¿Sí? Es decir, porque ellos están viendo, un ejercicio es dibujarse, dibujar en qué instancia se ven, porque eso es ver en qué posibilidad se están viendo, ¿sí? No es, pero no son fáciles y nos faltan tiempos a lo mejor. Pero por ahí pequeñas acciones pueden cambiar, ¿sí? Hace que todo cambie, de a poco. ¿eh? Sí. Acá en el chat Rosana comparte lo que dice Marco y yo también lo comparto, el tema de la motivación. Pero creo que se resume mucho en una palabra que la nombraste varias veces a lo largo de la charla, que es el compromiso, ¿no? El compromiso nuestro como docente y el compromiso de los alumnos como alumnos. Sí. Y el compromiso de todos formando un equipo, como decías al final de la charla. Yo creo que por ahí pasa un poco el secreto de todo esto. Y otra cosa que te comento es lo que decías recién de cómo se ven a 5 años.
me parece importante el hecho de poner un plazo. Cuando nos fijamos objetivos que tengan un plazo concreto, que después sea, o sea, no tiene que ser tan estructurado como para que nos limite o sea, ese plazo puede ser flexible. Pero si no ponemos el hecho de decir 5 años, como dijiste recién, y lo dejamos solamente en la palabra futuro, yo quiero llegar a tal cosa, pero no le ponemos un plazo concreto, no deja de ser una expresión de deseo. El objetivo se transforma solamente en una expresión de deseo. El hecho de fijar un plazo que después pueda ser flexible, pueda ser cambiado, pero que el plazo tiene que de alguna manera estar presente para que no sea simplemente una expresión de deseo. Tal cual, tal cual. Sí, es cierto, porque si no nos quedamos en la intención y en el deseo. Y el tema es que esto nosotros nos dé la posibilidad de crear ese nuevo futuro. Es decir, es ese de proyectarnos y de ver todas las posibilidades que tenemos. Y aunque no las veamos, que sabemos que están todas esas posibilidades, que es ir a la búsqueda de esas posibilidades, ¿sí? Y entonces, en la medida en que ellos puedan verse, o tener la capacidad, la cabeza abierta para, digamos, para estar dispuestos en la búsqueda y en el aprendizaje, van a poder lograrlo, ¿sí? Es decir, ellos tienen que saber que pueden lograrlo cualquiera sea la situación que estén transitando hoy o que hayan transitado antes, ¿sí? Es decir, que solo con que ellos piensen en la posibilidad y que hagan y que accionen para transformarse, ellos lo van a lograr. Digamos, todos lo podemos lograr. ¿Estamos? Bien, perfecto. ¿Está? Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Acá dice Paola, tenemos que trabajar en el tema de la neurociencia, perfecto, ¿sí? Y tratar de despertar en nuestros alumnos, sí, esa parte del cerebro, sí, es eso, despertar la tenacidad, la constancia, la perseverancia, digamos, porque pareciera como que todo es hoy, hacemos hoy para tener dentro de un ratito, o mañana, y no es así, nosotros, es como decíamos antes, esta realidad que tenemos es de todas las acciones que venimos haciendo durante mucho tiempo. Son todas acciones, decisiones, y emociones que hemos transitado durante mucho tiempo. Entonces, por eso somos lo que somos hoy. Entonces, ellos tienen que ver que todo esto lleva tiempo, y que nada es de hoy para mañana, ¿sí? Bueno, la verdad es que esto me gusta y la verdad es que es un placer haber compartido con ustedes y que si estamos acá es porque algo estamos dispuestos a cambiar y aprender nosotros. Entonces, eso se transmite y los alumnos saben con quiénes pueden, a lo mejor pueden tener acceso a otras cosas y con quienes no. Entonces, en la medida en que cambiemos nuestras estructuras en el aula, vamos a poder que podamos ser flexibles y ellos van a poder ir sacando sus cosas, sus ideas y sus iniciativas. Así que se trata de eso. Bueno, gracias por participar, gracias por escucharme. Y bueno, el próximo encuentro será el próximo sábado. Voy a ponerles esta presentación en la plataforma. Ya ayer puse las de las actividades, así que después pongo las otras.
Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado. Cualquier cosa tienen el blog. Me alegra que ya estemos todos comunicados en la plataforma. Y cualquier cosa tienen el blog ahí para comunicarse, para conectarse entre todos ustedes, entre todos, y conocerse. Así que, bueno, bienvenidos a esta nueva etapa de nuestros aprendizajes. Bueno, Gracias, gente, gracias. Nos vemos. Graciela. Buen día Gracias, para todos. Gustavo. Buen fin de. Igualmente para ustedes. Buen fin de.